Universidad Autónoma de Santo Domingo, UAS, Facultad de Ciencias de la Salud. Proyecto final del Laboratorio de Anatomía. Maestro César Vázquez. Expositora Epsi Reyes. Para el repaso de hoy, estaremos viendo testículos y vías espermáticas. El objetivo general será describir la anatomía del testículo y las vías espermáticas. Los objetivos específicos serán comprender la anatomía del testículo, aprenderemos datos generales, ubicación, medida, caras y bordes. También estaremos describiendo las vías espermáticas y conoceremos las estructuras que componen estas vías. Sin más, comencemos con el protagonista de este repaso. ¿Quiénes son los testículos? Podemos definir los testículos como dos glándulas anfiquinas mixtas, pues producen los espermatozoides y la testosterona. Tienen forma elipsoidal, un poco aplanados. Pueden llegar a medir de 3 a 5 centímetros de largo y 2.5 centímetros de diámetro. En los niños el tamaño de los testículos es relativamente pequeño. Puede ser de 2 a 3 centímetros de longitud. En la pubertad crecen hasta alcanzar entre 4 a 8 centímetros de longitud y entre 2 a 4 centímetros de ancho. Los testículos comienzan a ser hormonalmente activos a partir de la 8ª semana de gestación. El completo desarrollo de los genitales externos se produce entre la 10ª y 50ª semana de gestación. Estos empiezan su descenso a partir de las 26 semanas de gestación. En esta imagen podemos observar la migración del testículo en su desarrollo intrauterino. El testículo es vestigio del conducto de Müller. Estos nacen al lado de los riñones, fuera de la cavidad abdominal. La estructura que sirve de guía y ayuda al descenso del testículo se le conoce como gubernáculo, un cordón fibroso que conecta los testículos fetales al fondo del escroto y gobierna el descenso de los testículos del conducto inguinal al conducto peritoneo vaginal que está posterior a la misma túnica vaginal. Los testículos en su descenso van a adquirir diferentes posiciones: una posición abdominal, una posición inguinal y una posición prepúbica. Los testículos van a entrar por el anillo inguinal interno, van a atravesar el canal inguinal o conducto inguinal y van a salir por el anillo inguinal externo hasta su posición normal. La enfermedad que se caracteriza por el fallo en el descenso de los testículos desde la cavidad abdominal durante el proceso del desarrollo fetal de los testículos se le conoce como criptorquidia, que es cuando los testículos no descienden a su posición original. La intervención quirúrgica para hacer el descenso de estos testículos hasta el escroto se le conoce como orquidopexia. Los testículos se hallan en la región perineal, tras la base del pene, en el interior de la bolsa escrotal. Van a tener una cara lateral, una cara medial, un borde superior y un borde inferior. Las relaciones van a ser: en su cara lateral vamos a encontrar el epidídimo o la cabeza del epidídimo. En su cara medial vamos a encontrarnos a los elementos del pedículo, que obviamente podemos apreciarlos en la imagen, que van a ser los vasos sanguíneos y el canal deferente. Obviamente vamos a tener que en el borde anterior se hallan cubiertos por una capa serosa llamada vaginal. Lateralmente también vamos a encontrar que van a tener el apéndice de sexil de Morgani. Y también vamos a encontrar las venas testiculares. En su borde posterior también va a estar unido
a la bolsa escrotal y al ligamento escrotal. El ligamento escrotal es quien fija al testículo. En esta ilustración podemos apreciar los órganos genitales masculinos. Algo que debemos destacar es que el testículo está cubierto por una piel arrugada y vello púbico. A esto se le conoce como escroto. Pues el escroto es un conjunto de piel que cuelga debajo del pene y que está conteniendo a los testículos, confiriéndole una temperatura adecuada. Esta temperatura va a ser de 1 a 3 grados Celsius. La contextura de este será lisa y brillante. Si hace mucho frío, el escroto va a llevar a los testículos más cerca del cuerpo, y si hace mucho calor, los aleja. La bolsa escrotal va a tener capas, que serán 6, que de superficial a profunda serán piel, músculo darto, una túnica espermática, cremaster, que será fascia del oblicuo interno, y también vamos a tener fascias espermáticas del músculo transverso. Por último, vamos a tener una túnica alburgínea, que será una capa fibrosa de tejido conjuntivo denso y elástico, que va a estar envolviendo al testículo y al epidídimo. Ocasionalmente, cuando hay acumulación de líquido en la túnica serosa del testículo, se le conoce como hidrocele. La irrigación del testículo está dada por la arteria testicular. Es una arteria que se origina como rama visceral de la porción abdominal de la aorta. Quienes se encargan del drenaje del testículo serán las venas y obviamente el drenaje sanguíneo está encargado por las venas espermáticas. Cuando se obstruyen estas venas se produce lo que llamamos como varicocele. Vías espermáticas. Las vías espermáticas son el conjunto de tubos que transportan el esperma hacia el exterior. Este conjunto de tubos que transportan presión y líquido secretado por las células de Sertoli impulsan a los espermatozoides y al líquido a salir por la luz de los tubos seminíferos, quienes generalmente miden de 5 a 6 centímetros de longitud y 1,5 centímetros de ancho. Aquí podemos apreciar una imagen donde vamos a ver el sistema reproductor masculino y los componentes de las vías espermáticas, los cuales van a ser el epidídimo, conducto deferente, vesículas seminales, conductos eyaculadores, uretra, y también tenemos glándulas anexas como la próstata y las glándulas bulbouretrales, bien apreciadas en la imagen. El epidídimo es un órgano situado en el borde posterior del testículo, donde maduran y se almacenan los espermatozoides. El epidídimo va a tener una cabeza, un cuerpo y una cola. El conducto deferente van a ser un par de túbulos musculares rodeados de músculo liso, cada uno de 35 a 45 centímetros aproximadamente. Se van a encargar de conectar el epidídimo con los conductos eyaculadores e intermediando el recorrido del semen entre ambos. Los conductos deferentes van a tener diferentes porciones. Tendrán una porción escrotal, una porción ascendente, una porción pedicular, una porción inguinal y una posición pélvica. Las vesículas seminales son glándulas productoras del 60% del volumen del líquido seminal. Están situadas en la excavación pélvica, detrás de la vejiga urinaria. Hacia adelante van a tener el recto e inmediatamente por encima la base de la próstata, por lo que van a estar unidas a su extremo inferior. Si tuviéramos que decir entonces las relaciones de las vesículas seminales, con esta imagen podríamos observarlas perfectamente. Podríamos decir que anterior la vejiga, posterior el recto dentro de la ampolla del conducto deferente, hacia afuera el plexo vesículo prostático y seminal, y en el extremo inferior de la vesícula seminal
se va a unir con el extremo inferior del conducto deferente y van a formarnos el conducto eyaculador. Ahora vamos a estar hablando de la red testicular y su distribución interna. La red testicular es un conjunto de tubos que se encargan de llevar el semen hasta el epidídimo. Está ubicada dentro del mediastino testicular y se compone de 3 partes: una red septal o conductos rectos, una red mediastínica y una red extratesticular, de la que nacen los conductillos eferentes. Los conos o conductillos eferentes comunican a la red testi con el epidídimo. También vamos a tener que la red testicular va a estar recubierta por la túnica albuginea, quien se encarga de la separación de los tubos seminíferos, de los cuales estaremos hablando más adelante, son los tabiques testiculares. También vamos a tener al conducto epidimario, que va a ser la antepenúltima porción de esta red testicular. Luego vamos a tener a los cuerpos de Highmore, que van a estar siendo la última porción de esta red. Los túbulos seminíferos, los cuales son representados por las flechas, son tubos pequeños entre 150 a 250 micras de diámetro y de 30 a 70 centímetros de largo, que se hallan dentro de los testículos, los cuales se encargan de producir a los espermatozoides y la hormona testosterona masculina. Estos túbulos son los encargados de producir los elementos de la espermatogénesis. No podemos terminar este repaso sin mencionar a la célula reproductiva masculina, la cual está destinada a la fecundación del óvulo y mide de 10 a 70 micras de longitud y está compuesta de una cabeza, que es la que contiene el material cromosómico, y una cola, que es la que contiene el flagelo y le da o actúa como un propulsor. La espermatogénesis es el proceso de formación de la célula sexual masculina desde la espermatogonia hasta los espermatozoides. Esta célula es la que se encarga de fecundar al óvulo. La testosterona es una hormona esteroidea sexual del grupo andrógeno. Le confiere al hombre las características sexuales, ejemplo, el cambio de la voz y el crecimiento. Esperamos que este repaso te pueda ayudar a pasar tus exámenes y obviamente puedas adquirir conocimiento. Fue un placer poder compartir contigo. Muchas gracias y hasta una próxima entrega.